Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Es para mí un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Arturo Ortiz Pavón, médico del Hospital General de México, coordinador del área de medicina materno-fetal. Es un gusto participar en este esfuerzo de telecomunicación y educación a distancia a través de la invitación del Centro de Formación Coyoacán en la materia Higiene y Salud, que pertenece al segundo semestre del bachillerato. El tema que me encomendaron es un tema de mucha importancia, salud reproductiva. Como podemos observar, dos palabras, pero cada una que tiene una importancia muy relevante. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se habla que no solamente es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Esto implica que no solamente la enfermedad es algo físico, orgánico, sino tiene que ver con encontrarse inmerso en un espacio donde el ser humano se encuentra, en lo personal, en lo social y en lo mental. En cuanto al tema de salud reproductiva, si vemos la definición, que es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear, la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, así como cuándo y qué tan seguido. Pareciera en su definición un tema muy simple, pero vemos que es complejo y sobre todo las complicaciones tan graves que puede llevar el salirse de esta salud reproductiva. Como seres vivos, todos pertenecemos a un ciclo vital. Todo ser que se encuentre en esta tierra, animales, insectos, plantas, personas, tenemos este ciclo vital como un común denominador, donde vamos a ver que es parte de este ciclo el nacer, el crecer, el reproducirse y morir. Y vemos que la reproducción es parte importante de este ciclo vital. De la definición de reproducción, hay algunos que se reproducen en pocas semanas, mientras que hay otras que duran años para poder reproducirse. Existen básicamente dos tipos de reproducción, sexual y asexual, como ya lo han visto en sus clases de biología. Una reproducción sexual tiene que ver precisamente como la de los seres humanos. ¿Sabías que el sexo se determina en el embrión a las 11 semanas de gestación? Y es que es precisamente el gameto masculino el que posee esa característica para la determinación. Es decir, el óvulo o la célula femenina posee un carácter genético de doble X. Quiere decir que solamente podrá participar con la información X. Mientras que el gameto masculino espermatozoide posee tanto la parte estructural X como Y. Dependerá si al momento de la concepción el espermatozoide tiene la información X para que se junten doble X, que será un sexo femenino, o XY para determinar el sexo masculino. Y aunque vemos que esto empieza de una manera demasiado temprana y que se empieza a definir dentro del primer trimestre en el vientre materno, no es hacia la etapa de la adolescencia donde empiezan a desarrollarse los caracteres sexuales secundarios, donde podrán definirse muchas de las acciones importantes y que justo ahí inicia la etapa reproductiva. De tal forma que la reproducción en el ser humano podemos decir que es eminentemente sexual. Producimos células especiales llamadas gametos en órganos llamadas gónadas. Las mujeres producen estos gametos o bien óvulos en sus gónadas, también llamadas ovarios, mientras que en el hombre estos espermatozoides, estos gametos, se producen en su gónada o testículo. La reproducción del ser humano contiene los siguientes pasos: la producción de gametos, la unión de estos cuando ocurre la fecundación, el desarrollo del huevo o cigoto, que se va a ir transformando poco a poco para dar origen a un nuevo ser humano, que es un embrión. Embrión significa un ser humano en formación, y básicamente la formación de un ser humano con todo con lo que van a hacer se lleva a cabo dentro de los primeros 3 meses. Aproximadamente las primeras 13 semanas el bebé estará formado con todo por lo que van a hacer.
A partir de las 14 semanas se le denomina feto, que quiere decir un ser humano ya formado. A partir de ese momento crecerá, se desarrollará, ganará peso y sobre todo madurará sus órganos para nacer. De tal forma que vemos que esto es un proceso muy complejo en el cual participan muchas características. Posteriormente viene el nacimiento, parto o nacimiento y el desarrollo del bebé. De tal forma que la reproducción en el ser humano vemos que pasa por diferentes etapas. Para esto es muy importante, y han llevado en sus clases de anatomía, cómo son los órganos genitales femeninos, en los cuales se pueden dividir o clasificar en los externos y en los internos, que es precisamente donde se encuentran las gónadas, los ovarios. Mientras que en el varón también podemos observar los órganos externos, y en los internos, en los testículos, es donde se llevará a cabo la gametogénesis, es decir, la formación de gametos o espermatozoides. Para esto pues, es vital conocer la estructura del testículo, donde justo es donde se sintetizan o producen, y hay un lugar de almacenamiento donde pueden estar por millones, que es el epidídimo. De tal forma que en este sitio se van almacenando y formando constantemente. Estos espermatozoides, que son en millones, están listos para actuar en cualquier momento, mientras que la gametogénesis femenina es mucho más compleja. No es como en el varón, de que se producen día con día millones. Aquí, para que se forme un gameto, que es un óvulo, se formará uno por mes. Para esto tiene que ocurrir algo que se llama maduración, de tal forma que el ovario va pasando por diferentes etapas, y cuando llega a la adolescencia, cuando se empieza a desarrollar los caracteres sexuales secundarios y hay una suficiente formación hormonal, irán madurando sus formas más primitivas, que se llaman folículos primitivos, para ir evolucionando a formas cada vez más complejas hasta llegar a la formación de un óvulo. Se considera que en cada ciclo sexual una mujer va produciendo aproximadamente 4 a 6 óvulos, de los cuales todos ellos se sacrifican para que uno solo, llamado primordial, pueda llegar a un estado de madurez y literalmente salir expulsado del ovario y alojarse en una estructura que lo espera para recibirlo, que es la trompa de Falopio. De tal forma que este gameto óvulo vemos que es una célula, es la célula más grande que puede tener un organismo, y curiosamente el espermatozoide es de las más pequeñas que puede tener el organismo. Entonces la mujer pasa por un proceso en esta gametogénesis bastante complejo, que tiene que ver con diversos cambios a nivel hormonal y a nivel orgánico. A nivel hormonal se van produciendo las hormonas que estimulan un nuevo ciclo. Siempre se habla del inicio de un nuevo ciclo cuando empieza el ciclo menstrual o con la menstruación, que se debe el nombre a que es un proceso que aproximadamente dura 28 días. De tal forma que si nosotros tomamos a un ciclo típico de 28 días, alrededor de los 14 días ocurre la ovulación, que justamente es donde el endometrio, que es dentro de la cavidad uterina, el tejido que se va esponjando para recibir en caso de que ocurra la fecundación del huevo, empieza a desarrollarse, engrosarse, y podríamos decir de una manera coloquial que se está formando como un nido que está esperando la posibilidad de que ocurra un embarazo. La mayor parte de las veces en la vida de una mujer, este proceso pues será de manera contada cuando ocurre el embarazo, de tal forma que la mayor parte de estas veces este nido que se formó, que está preparado, a los 14 días de la ovulación, es decir, a los 28 días de que fue la menstruación anterior, se perderá, ya que no hubo un embarazo. Y este sangrado menstrual es el contenido de toda esta preparación. Tal forma que el ciclo menstrual va a tener una secuencia muy importante a nivel hormonal y a nivel local, para que al final tenga la posibilidad de lo que es su capacidad reproductiva. La menstruación entonces implica un ciclo donde habrá un proceso de ovulación. Y la ovulación en la mujer tiene dos características muy importantes. No solamente es lo que le da la fertilidad a una mujer, sino también le da la periodicidad a sus ciclos. Es decir, no hay ovulación,
no hay ciclos regulares. Una vez que ocurre la posible fecundación, en el momento que en el día 14 una mujer ovula y que es alcanzado hasta el tercio externo de la trompa de falopio, el óvulo, que ahí es donde se deposita y espera la posibilidad de que llegue un espermatozoide, justo ahí es donde ocurre la fecundación y tardará aproximadamente de 24 hasta incluso 72 horas para que el huevo o cigoto se pueda depositar en la cavidad uterina para que se geste este nuevo ser humano. Volviendo entonces a la definición, vemos que no nada más hablar de salud reproductiva es hablar de un proceso simple, sino muy complejo. Capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria sin riesgos de procrear, la libertad para decidir cuándo hacerlo y con qué periodicidad. Entonces vemos que esto ha sido influenciado durante mucho tiempo por diferentes valores, tanto educativos como culturales y de presión social. Al inicio comentamos que el ser humano no nada más es un órgano, es una serie de sistemas, sino un ente complejo que está inmerso dentro de una sociedad y que para que exista salud debe de haber salud orgánica, mental y social. Y es justamente en este aspecto social donde muchos chicos pueden tener un inicio en su reproducción demasiado temprano sin haber tenido esa madurez. La Organización Panamericana de la Salud en los años 70 hizo una investigación para ver qué es lo que orillaba a los jóvenes a tener un inicio muy temprano de su vida sexual. Y resulta que en el aspecto masculino se ve influenciado por una presión social de pertenecer a un grupo de muchachos que ya habían tenido esta experiencia, es decir, lo hacían simplemente para sentirse dentro de una comunidad. Y la mujer, que pues ha sido una situación muy diferente, la que lo llevaba a su primera o inicio de actividad sexual, era un fenómeno de enamoramiento o simplemente para decirle al compañero que era una forma de expresar es su amor por ella. Es decir, situaciones que van muy diferente de lo que la definición nos habla de una salud reproductiva. Pero la salud reproductiva puede tener grandes problemas. La Organización Mundial de la Salud detectó 2 situaciones en las cuales puede verse afectada de manera muy importante esta salud. Y puso como entre las metas para poder disminuir los riesgos en los adolescentes y en los adultos jóvenes, empezó a hacer protocolos para prevenir la muerte materna y por el otro lado la prevención de infecciones de transmisión sexual. De tal forma que el fomentar el desarrollo de una vida sexual y reproductiva saludable tiene que ver con esos aspectos, disminuir los riesgos y daños que pueda ocurrir en un organismo. Desde el punto de vista epidemiológico, en un estudio que se hizo en el año 2010, se encontraron 287,000 casos de muerte materna. Es decir, que cada día, en el año 2010, murieron alrededor de 800 mujeres por complicaciones derivadas del embarazo o durante el trabajo de parto. De esto se hizo un estudio sociológico y menos del 50% de las pacientes fueron atendidas por personal capacitado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que una mujer no tiene esa preparación, esa educación, al final tendrá una atención bastante mala que la pueda llevar a la muerte, simplemente por el hecho de haber quedado embarazada. Y otro de los problemas importantes, el 11% de las mujeres entre los 15 y los 49 años que están casadas o en unión libre no tienen acceso o no utilizan un buen método de anticoncepción. Entonces entramos a un tema también muy importante, que es la planificación familiar y que se define como el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos. Esto se convirtió en un gran problema. En la actualidad una mujer y desde muy corta edad tiene acceso a mucha información. Hoy la información está en la palma de sus manos y puede tener tutoriales para hacer múltiples cosas y a veces se invierte más tiempo en alguna otra cosa que en un tutorial para ver qué método sería el de su elegibilidad, que quiere decir el ideal para su edad y su salud.
Pero bueno, pasando a otro problema también grave son las infecciones de transmisión sexual, las cuales se sabe que son infecciones que se contagian de una persona a otra durante sexo vaginal, anal u oral. En la situación que estamos viviendo al día de hoy, que no se creía la facilidad con la que se transmiten los virus, hoy sabemos que es saludar por la situación que estamos viviendo y nos ha dado una idea más clara de la forma en la que se transmiten. Por supuesto, al hablar de infecciones de transmisión sexual, por definición, son aquellas que se transmiten por un contacto directo. Su clasificación va de acuerdo al germen que lo provoca, es decir, puede ser por infecciones bacterianas, sífilis, gonorrea, chancro y otro tipo de infecciones, clamidias, uretritis, que dicho sea de paso no solamente dan el proceso de la infección, sino que algunas de ellas pueden dar un proceso inflamatorio en la zona genital que provoque el cierre literal de las trompas de falopio y esterilidad para el resto de su vida. Existen otras como los virus, el herpes, el virus del papiloma, el virus de inmunodeficiencia, como sabemos, enfermedades muy graves y que pueden llevar a la muerte a un individuo. Y otras que sin llevarlo a la muerte, como el virus del papiloma, puede llevar a situaciones muy delicadas, graves o la combinación con otro tipo de variedades como el cáncer cérvico-uterino. Tal vez lo más común que puede tener en la transmisión de infecciones sexuales es el paso de hongos, que son gérmenes que viven literalmente con nosotros toda la vida y que si bajan las defensas, la transmisión de hongos como la candidiasis es extremadamente frecuente. Y finalmente, otro tipo de gérmenes como los parásitos. La tricomoniasis, que es un parásito que su equivalente es la amiba en el estómago, la tricomona es en la zona genital, principalmente en la femenina. Para esto es muy importante conocer los factores de riesgo y por desgracia el simple hecho de ser joven e inexperto se convierte en un individuo de riesgo para tener una infección de transmisión sexual. Por eso es muy importante conocer estos factores y saber que el tener menos de 25 años, el mantener contacto sexual con múltiples parejas, de eventos casuales, sin protección, el tener actividad sexual con gente, vamos, de la vida galante, o el hacer, o simplemente el hecho de ser víctima de violencia sexual, convierte a un individuo en alto riesgo para desarrollar este tipo de problemas. Muchos de los gérmenes van a ser asintomáticos, ¿qué quiere decir? Que no da ninguna manifestación. Y por desgracia para la mujer, la cavidad vaginal, al ser un órgano húmedo, de difícil limpieza completa, pues hay mayores posibilidades que estos gérmenes se expresen. A veces en una pareja el hombre dice, bueno doctor, ¿por qué me da tratamiento si yo no tengo molestias? Pues porque se baña, al disminuir la cantidad de gérmenes disminuye la posibilidad de molestias, pero el germen ahí se encuentra. Damos el manejo a la pareja, es decir, a la mujer, y resulta que en poco tiempo regresa porque nuevamente tiene la infección. ¿Qué quiere decir? Que aún el portador asintomático es muchas veces responsable de este tipo de problemas. Cosas mucho más graves como las que podemos observar en esta ilustración, donde se pueden ver lesiones muy graves, ulceradas, sangrantes, donde se pueden ver zonas de verrugosidades, lesiones muy aparentes, pues ya es la expresión máxima. Pero muchos de los gérmenes que incluso no dan cambios aparentemente externos, como el virus del papiloma, no solamente puede llevar a una condición de infección para toda la vida, sino convertirse en la base del desarrollo de enfermedades como el cáncer. Tipo de lesiones en las cuales provocan erosiones, inflamaciones son muy evidentes, pero les repito, las más peligrosas son aquellas que no se ven, o aquellas que van a causar lesiones internas, como las que se relacionan posteriormente en fenómenos de infertilidad en una mujer. Acerca del virus del papiloma y acerca del virus de inmunodeficiencia hay mucho todavía, por desgracia, para los jóvenes que son las principales víctimas. Sabe que las transmisiones son básicamente sexuales, aunque existe otro tipo de formas de transmisión. Pero es la sexual, por su gran cantidad, la que nos debe interesar más transmitirle a la gente joven. ¿Por qué? Porque se considera actualmente que este tipo de epidemias, se considera que el 50% de los individuos que ahorita ya la tienen lo desconocen. ¿Qué quiere decir? Que pasa por una etapa en la cual el mismo paciente no sabe que es portador ya de esa infección.
Nosotros aprovechamos como ginecobstetras en el momento que nos llega una paciente embarazada en hacer un tamizaje acerca de estas infecciones. Muchas pacientes se sorprenden o incluso algunas, si no se les da una buena explicación, se pueden llegar a incomodar de por qué les solicitamos infecciones. ¿Y por qué? Porque es uno de los momentos en los cuales son claves para poder hacer la detección oportuna y sobre todo darle el manejo para limitar riesgos y daños a futuro. Tan solo en México, entre el año de 1983 y en el 2016, se encontraron aproximadamente en los hombres 153.035 casos, es decir, el 82% eran varones, y en las mujeres 33.620 casos, el 18%, con una cifra neta de más de 186.000 casos detectados en esta etapa de encuesta y vigilancia. Sin embargo, por supuesto que se habla de un número desconocido donde el paciente ni siquiera se ha hecho exámenes o ni siquiera sabe que pueda ser portador de esta enfermedad. Entonces es muy importante conocer, por ejemplo, en el VIH, que esta infección puede tener un periodo cero negativo, es decir, tenerlo ya el individuo y no saberlo porque aún los exámenes no lo pueden detectar. El periodo de latencia clínica, que es el periodo donde ya se puede detectar, pero el paciente no se lo hace porque está asintomático. Y la enfermedad precoz por VIH o infecciones sintomáticas, que como sabemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o propiamente el SIDA, es una enfermedad donde ya se ha manifestado el VIH. Estos temas, pues por supuesto, tienen mucho interés. Yo agradezco al Centro de Formación Coyoacán el darme esta oportunidad para expresarle estos términos que espero sean interesantes y que sean útiles. Y por favor, cuídense mucho y les doy las gracias por su atención.